Bueno, vamos a hacer el ejercicio C19, pero para eso primero vamos a repasar un poco de qué se trata el factor de potencia, o también conocido como coseno phi. Nosotros hablamos en algún momento que tenemos el famoso triángulo de potencias, en el cual definimos a la potencia activa, a la potencia reactiva y a la potencia compleja, ¿sí? Cuyo módulo es la potencia aparente. Esto forma un triángulo donde llamamos phi a este ángulo, y vamos a decir que el factor de potencia es el coseno de ese ángulo. Este factor de potencia puede ser inductivo si Q es positivo o capacitivo si Q es negativo, y eso nos va a definir distintas cosas. En particular, en las empresas de electricidad, si nosotros tenemos un valor de coseno de phi muy bajo, o sea, es decir, tenemos mucho Q de inductivo en particular, ese que nos cobran multa. ¿Por qué nos cobran multa? Porque la potencia que nos cobran es la potencia activa, la que usamos para hacer trabajo, mientras que la Q en principio no la cobran. Entonces, si usamos mucho de potencia Q, eso igual les calienta los cables y les trae problemas en la distribuidora, y por eso nos cobran una multa. En otros casos nos ponen un medidor vectorial en el cual miden Q y P de forma diferencial, o sea, diferencian, es decir, Q y P, y van midiendo las dos y nos cobran en función a esa. Otro lugar donde aparece phi es cuando tenemos la impedancia que está consumiendo esta potencia, es decir, tenemos una fuente que es de Sure, de Nor o la empresa que tengamos, y tenemos nuestra casa hecha en forma de papa. Esa potencia, nosotros vemos la casa, la podemos pensar en una impedancia, ¿sí? Nuestra casa la podemos pensar como una impedancia. El triángulo formado por esta impedancia, que es nuestra casa, o el consumo al que queremos representar a partir de coseno phi, tiene un valor cuyo módulo es este largo, lo mismo que pasaba con el S, y una parte resistiva y una parte resistiva y una parte principalmente inductiva generalmente, pero es una reactancia, digamos. Bueno, este phi es el mismo que este, ¿sí? Van a tener el mismo ángulo. Y por otro lado, si miramos la tensión y la corriente que entran a esta impedancia, vamos a tener BI, vamos a tener un ángulo que también es phi, ¿sí? Eso sale de hacer estas representaciones, un poco de trigonometría, y lo podemos ver. Lo otro que vamos a saber es que S por el coseno de phi, el módulo de ella, o sea, el aparente, es P. Por eso, a cuanto más grande sea el coseno de phi, más parecido a 1, más va a ser la proporción de potencia activa dentro del aparente. ¿Por qué necesitamos esto? Bueno, porque nos traen un ejemplo que es un tubo fluorescente. Los tubos fluorescentes funcionan con una tensión de alrededor de los 70 volts, y para eso se le ponía en serie una reactancia, lo que se llama una reactancia, que es un inductor, para poder soportar los 220 volts. Además tenía un sistema de arranque, etc. Esta reactancia es inductiva, y este tubo lo podemos pensar como una resistencia. Su comportamiento es bastante parecido a una resistencia. De hecho, en el enunciado nos dicen suponer que es resistiva. Y lo que nos dicen es que la tensión eficaz, estos 220 son eficaces, la tensión del enchufe, la tensión eficaz del tubo
son 72 volts y que la potencia del tubo P directamente son 60 watts. ¿Sí? Nos dicen que son watts, es potencia activa, y por eso nos dice que podemos conseguirlo como una resistencia. Y nos piden que a partir de esto pongamos un capacitor de un valor, que digamos cuál es el valor de ese capacitor, para que el coseno phi o el factor de potencia sea de 0,8. Para eso necesitamos saber o conocer cuál es el factor de potencia actual. Bueno, veamos. El factor de potencia actual lo vamos a sacar encontrando cuál es la potencia que está no solo en el tubo que se nos dan, sino en el inductor este. Para eso lo primero que vamos a ver es que la tensión en el tubo más la tensión en el inductor, que tienen que estar a 90 grados, si lo circula la misma corriente, uno de otro tiene que estar a 90 grados, tienen que sumar 220 volts. ¿Sí? Este triángulo se tiene que mantener. Y por tanto, esta es la potencia del tubo, 72 volts, 220 volts. Vamos a tener que 220 al cuadrado es igual a 72 al cuadrado más la tensión en el inductor al cuadrado. ¿Sí? De acá sacamos el módulo de la tensión en el inductor, porque no sabemos ni siquiera cuál es la fase que tiene el tubo respecto de la fuente esta. La tensión, el módulo de esta tensión va a ser la raíz de 220 al cuadrado menos 72 al cuadrado. ¿Sí? Es despejar nada más. Es decir, 4 raíz de 2701 o 207,88. Y con esto podemos ver que la potencia del tubo dijimos que era de 60 watts. O sea que el módulo de esta potencia es el módulo de B por el módulo de I conjugado. El B del tubo por I del tubo. Es decir que de acá podemos sacar el módulo del conjugado, es lo mismo que el módulo de la corriente original, y podemos sacar de acá que la corriente o el módulo de la corriente es el módulo de la potencia sobre el módulo de la tensión del tubo. Es decir, 60 watts sobre 72 volts es igual a 5/6. Y ahora, teniendo la tensión en el tubo, o el módulo de la tensión en el tubo y el módulo de la corriente que lo circula, puedo sacar el módulo de Q. O sea, QL, el módulo, es B de L por IL conjugado, módulo. BL lo teníamos de acá, e IL es la misma que la I del tubo, puede estar en serie. Es decir, esto es BL por I de tubo módulo. ¿Sí? De vuelta, el módulo de un complejo de su conjugado son el mismo. A todo esto podemos encontrar la cuenta si hacemos en números horrendos. Es esto, o aproximadamente 173,24. Es un número mucho más cómodo de trabajar. Es decir que la potencia inicial, o la potencia compleja inicial que tenemos consumiendo por entregada por esta fuente o consumiendo por este inductor y tubo fluorescente, va a ser 60 watts más J. ¿Por qué más J? Porque es un inductor, si fuera un capacitor sería negativo, 173,24. Bueno, ¿cómo saco el phi de esto? El phi es
el argumento o el arco tangente, o sea, el argumento de este número complejo, es decir, el arco tangente de 173,24 sobre 60, es decir, aproximadamente 1,23 radianes. De acá saco el coseno phi y me da 0,3272, es decir, que está bastante lejos del coseno phi de 0,8, que es lo que nos piden. Cuando agregamos este capacitor, la potencia compleja final va a ser 60 más J 173,24 más J el Q del capacitor, ¿sí? Como está en paralelo, yo puedo analizar la corriente que va por este inductor, por este capacitor, independientemente de la de esta rama, están en paralelo todos a la fuente, y voy a ver que la potencia consumida por este es directamente dada por esta fuente. Por lo tanto, la puedo sumar directamente. Notar que QC tiene que ser negativa, ¿no? Porque es un capacitor. O sea, este es menor que 0. Y esto tiene que ser tal que el coseno phi sea de 0,8. Entonces tenemos que el Q final es el Q que agrego del capacitor más 173,24, que es el Q que viene del inductor que teníamos. Todo esto nos va a dar un S final, que es el P del tubo, ese no cambia, más el Q final, JQ final. ¿Sí? En realidad sabemos que este Q final va a ser negativo, ¿no? Porque estamos tratando de que sea capacitiva la carga que ve el generador. Entonces, este complejo tiene su fase tal que sea el arco coseno de 0,8, es decir, la tangente del arco coseno de 0,8, o sea, phi. La tangente de phi es el Q final sobre P. Y esto tiene que ser, esto es 0,75. Es decir, que el Q final es 0,75 por P, que era 60 watts, es decir, 45 volt-ampere reactivos. De acá sabemos que podemos sacar que como el Q final, como sabíamos, era el Q del capacitor que agrego más el Q que teníamos del inductor, vamos a poder despejar el Q del capacitor. El Q del capacitor va a ser 45, esto es el Q final, menos el Q inicial que teníamos. Esto nos da menos 128,24. Que es negativa, que es lo que esperábamos, que tuviera un comportamiento capacitivo una vez que pusiera el capacitor para compensar. Bien, este QC, como el capacitor está conectado directamente a los 220, ¿sí? al generador, este es el capacitor de compensación, vamos a tener que JQC, es decir, la potencia que está dando vueltas por el capacitor, es 220 al cuadrado, módulo de la tensión al cuadrado, sobre ZC conjugado. ¿Y ZC quién es? Es 1 sobre J omega C conjugado, no nos olvidamos el conjugado. Esto es igual a menos J 128,24. Por lo tanto, si hacemos un despeje de acá, sabiendo que omega es 314, C
va a ser 8,43 microfaradios.